Vamos a leer entre líneas, vamos a analizar en detalle todo lo que está pasando con Lorenzo Ramírez, periodista económico. Muy buenos días. Buenos días, Eva, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues pendientes, ¿no?, de la cantidad de temas que tienen mucho por detrás y sobre todo en los últimos días también mirando a Ucrania y además todo el discurso que ha girado en torno a lo que pueden hacer el papel de los soldados franceses, ventas de recursos, auditoría del FBI. Cuéntanos. Hay muchos factores ahí, ¿no? De aquí a final de año. Pido disculpas a la audiencia porque, como ves, tengo la garganta un poco regular, pero vamos a hacer nuestro análisis. Este plan de paz propuesto por la nueva administración Trump, recordemos que contempla ese envío de tropas de países europeos OTAN para hacer una especie de protectorado en la zona oeste del país. Ya sabemos que va a ser articulado por Francia y Polonia, que van a ser quienes manden soldados oficialmente, al menos en los próximos meses, no para luchar, sino para asegurar los recursos naturales que posteriormente pues van a ser intercambiados en ese mal denominado plan de reconstrucción, recursos que son esenciales para que los que han comprado esa deuda ucraniana, es decir, fundamentalmente grandes gestoras de fondos de inversión, pues reciban su dinero con los correspondientes intereses. Recordemos que se han aplicado una serie de quitas a esa deuda, pero finalmente pues tiene que ser cobrada, mientras el Tesoro de Estados Unidos se asegura pues también ese pago del último préstamo de 20.000 millones de dólares, del que ya hemos hablado en algunas ocasiones, que estaba a punto de salir antes de que concluyera el año, y finalmente ese dinero sale de las arcas norteamericanas. La sorpresa es que no va directamente al régimen de Zelensky, sino que pasa primero por el Banco Mundial. En Varsovia se reunieron Macron y Donald Tusk, el primer ministro polaco, para articular este programa, que de cara al público se nos va a vender como la creación de una fuerza de mantenimiento de la paz, una vez que se alcance ese alto el fuego después de la toma de posesión de Trump en enero. Este ya fue uno de los temas que se trataron en la minicumbre no oficial también, con motivo de la reapertura de la Catedral de Notre Dame, en la cual pues Zelensky asistió a una reunión entre Trump y Macron, donde se articuló buena parte de este plan. Se da además la circunstancia de que el propio Donald Tusk, el polaco, va a asumir a partir de enero la presidencia rotatoria de la Unión Europea, sustituyendo a Orbán. Es una plataforma que va a aprovechar también pues para vender esas bonanzas de este plan, que implica la desaparición de Ucrania tal como la conocíamos, y que, según el servicio secreto ruso, pues forma parte de un plan para ir repartiendo Ucrania del oeste, sobre todo, entre distintos países. El diario alemán Der Spiegel apuntaba que la fuerza necesaria en esta denominada misión de paz podría ascender a unos 40.000 efectivos. El plan tiene bastantes similitudes con el que ya presentó la administración de Trump a través del Wall Street Journal. ¿Recuerdas aquel borrador que también se trató aquí en este programa, y que plantea una línea de demarcación segura por un alto el fuego europeo? Sería Europa la que se encargaría, no solo poniendo el dinero, sino también con los propios soldados, porque la idea de Trump es que no haya soldados norteamericanos, al menos no de forma masiva. Evidentemente los tiene que haber para manejar los sistemas de armamento por satélite norteamericanos, que aún a día de hoy están siendo manejados sobre el terreno por los propios estadounidenses, entre otras cosas porque no se fía de los ucranianos. En cuanto al dinero, puede ser el último paquete de fondos que llegue, sobre todo desde el otro lado del Atlántico, al régimen de Zelensky, sobre todo porque el futuro director del FBI, Keith Patel, quiere que el Congreso de Estados Unidos realice una auditoría de todo el dinero que ha llegado a las arcas ucranianas del exterior. Esto es algo que se ha repetido en varias ocasiones en los últimos meses, que lleva tiempo generando cierta controversia en Estados Unidos, porque en esto Estados Unidos es un país muy garantista y quieren asegurarse de que el dinero llega porque es el dinero de los contribuyentes, ¿no? Además, el propio sistema político norteamericano hace que cada senador pues tenga que defender un poco los intereses de su propio territorio, y estas cosas se tienen muy en cuenta. Esto en España nos parece ciencia ficción, pero en Estados Unidos es importante. Y esto fue una de las razones que estuvo detrás también de la salida de Victoria Nuland del Departamento de Estado, al temer ella misma que una investigación pudiera poner en tela de juicio no solo las acciones de esta señora durante esta guerra, sino ya en el golpe del Maidán del año 2014, que fue esa ficha de dominó que hizo caer al resto y que ahora se está intentando reeditar en tierras georgianas, y que en buena medida pues es el germen de lo que estamos viendo en Ucrania. Estos 20.000 millones de dólares, dice Janet Yellen, que van a ir destinados a gasto social, pero no hay forma de comprobarlo. Y claro, ese es el principal problema, sobre todo teniendo en cuenta que ha habido numerosos casos de corrupción, maletines, comisiones ilegales, desvío de fondos, lo cual pues incluso motivó una serie de dimisiones en el seno del Ministerio de Defensa de Zelensky. Esta es la razón, parece ser, ¿no?, que pueda
justificar que el dinero, en lugar de ir a Kiev, vaya primero al Banco Mundial, un Banco Mundial que va a tener un papel muy relevante, también dirigido desde Estados Unidos, en esa mal denominada reconstrucción ucraniana, porque es especialista junto al Fondo Monetario Internacional en usar este tipo de préstamos para obligar a los gobiernos a malvender sus recursos naturales a quien estos organismos decidan. Lo cual, además, en el caso de Europa, pues lo vimos claramente en el caso de Rusia, después de la caída de la Unión Soviética, con ese Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial ayudando a candidatos afines a ganar elecciones para así permitir pues, a determinadas multinacionales del primer mundo acceder a esos recursos. Sucedió incluso en la propia Rusia de Yeltsin, ¿verdad?, con la administración Clinton. Y en buena medida, pues ese es un poco el escenario que se plantea. Hay un problema fundamental aquí. Y es que en Estados Unidos se considera que todo ese dinero que se ha ido prestando, que se ha ido dejando, va a volver, parte ya ha vuelto, ¿no?, a las arcas de las empresas de armamento norteamericanas, pero que va a volver procedentes de la venta de estos recursos naturales ucranianos. El problema es que si uno coge un mapa de Ucrania, la mayor parte de estos recursos están en la parte del este, no del oeste. La mayor parte de esos recursos están en las zonas controladas por los rusos, con lo cual vamos a ver realmente qué parte de ese pastel existe de verdad y sobre todo quién se lo va a comer finalmente, Eva. En ese escenario estamos viendo, ¿no?, de alguna manera, en medio de las tensiones, llamamientos de la OTAN a incrementar la capacidad de gasto. Al mismo tiempo vemos el mensaje de la Unión Europea de urgencia militar, de capacidad armamentística, de independencia, y los eurobonos en récord para 2025 y los Balcanes en el punto de mira. Bueno, son todo elementos, ¿no?, que tienen mucha relación. Ya sabes que yo vengo mucho tiempo advirtiendo que la Unión Europea, la eurozona en concreto, está en una huida hacia adelante. Necesitan justificar la emisión de deuda. Primero fue la crisis financiera 2008-2012. Yo me retrotraería incluso al 11S del 2001, pero si nos quedamos en tiempos cercanos, 2008-2012, luego posteriormente se produce la pandemia, otra justificación, luego la guerra de Ucrania, otra justificación, y ahora pues tenemos esa idea de que hay que aumentar el gasto en defensa incluso por encima de ese 2% hasta pues configurarse en ese 3%, que no hay ningún país que en Europa que pueda asumir eso sin aumentar su endeudamiento, sin aumentar su gasto público, lo cual no va a ser compensado evidentemente por los ingresos. Ya Borrell dijo hace un tiempo, ¿no?, que tendríamos que sacrificar parte de nuestro estado de bienestar para alimentar a ese complejo militar industrial. No lo dijo así de claro, pero era su idea. Y ahora pues conocemos también que en el año 2025 se va a producir la mayor cantidad de emisión de eurobonos de la historia. Esto es deuda pública supranacional. En Europa no hay un tesoro europeo per se. Es decir, no tiene demasiado sentido que se realice este tipo de operaciones porque en principio Alemania se oponía. Claro, ahora la debilidad alemana, el hecho de que en las próximas elecciones seguramente el gobierno que surja de las urnas vaya a eliminar ese freno de deuda y bueno, pues se elimina la única cortapisa que existía, ¿no?, para emitir deuda de forma masiva, deuda mutualizada porque todos los estados son responsables. Si este año se han emitido ya casi 140.000 millones, el próximo año pues se podría alcanzar una cifra de 180.000 millones porque el Tesoro Europeo, ese que no existe pero que opera a pleno pulmón, pues pretende captar 90.000 millones de euros vendiendo estos bonos. Claro, la cuestión es, en este contexto recesivo europeo, en este contexto, lo comentaba el analista de ING que ha intervenido antes que yo, en el cual pues los mercados tampoco confían en Europa, una inversión extranjera en retirada. ¿Quién está comprando estos bonos? Bueno, pues lo están comprando quienes quieran una rentabilidad prometida con el sudor de la frente de los sufridos contribuyentes europeos, que con el cuento verde y demás zarandajas pues van a ser como esos burros que mueven molinos atados a un palo, dando vueltas para que burócratas y determinadas multinacionales sigan recibiendo ingentes cantidades de dinero con la excusa de luchar contra el cambio climático, de prevenir nuevas pandemias, la guerra de Ucrania. Y en esta ocasión la Comisión Europea introduce un criterio más en el comunicado, introducían un criterio más que era apoyar a los socios vecinos de los Balcanes occidentales. Y aquí esta es otra deriva en la que nadie se está fijando y que también es muy importante, porque hay una ofensiva geopolítica a la que se opone con uñas y dientes una Serbia que evidentemente no olvida aquel ataque masivo de la OTAN sin aval de la ONU, con Javier Solana en la Secretaría General y un plan de bombardeos puesto en marcha por la administración Clinton, pero diseñado precisamente por el dúo Biden-McCain,
que bueno, pues provocó una de las mayores matanzas, ¿verdad?, en la historia europea. El presidente serbio Aleksandar Vučić lleva mucho tiempo mandando un mensaje claro a las autoridades europeas diciendo que ellos no están dispuestos a aceptar presiones ni para unirse a la Unión Europea y mucho menos para entrar en la OTAN. La propuesta está sobre la mesa, se puso sobre la mesa a finales del año 2022. En principio no hay ningún tipo de respaldo popular. Las encuestas dicen que solo 1 de cada 3 serbios quiere entrar en la Unión Europea. Vučić ha denunciado amenazas directas por parte de Borrell, y es que hay que recordar que Serbia es el único país de los Balcanes occidentales que no se ha plegado a la política de las sanciones a Rusia en Europa. De hecho, ha reforzado sus lazos con el Kremlin, aunque condenó la intervención militar rusa en Ucrania y aunque no reconoce Crimea como territorio ruso, algo que también pues intenta ocultar para que parezca que Vučić y Putin pues son prácticamente amantes en la sombra. Moscú, a su vez, acusa a Occidente de instigar el conflicto y de vulnerar una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que preveía pues que la situación de Kosovo se creara un gobierno autónomo sustancial, pero teniendo en cuenta plenamente los principios de soberanía e integridad territorial de Serbia, algo que evidentemente no se ha producido. Y ahora, claro, hay muchos escenarios ahí abiertos. ¿Puede haber un golpe de Estado en Serbia? Puede haberlo. ¿Le pegarán un tiro a Vučić como hicieron con Fico en Eslovaquia? Bueno, pues también puede pasar. Y luego está el componente chino, porque la OTAN quiere golpear a China usando los Balcanes. No olvidemos que en la mayoría de los países de esta montañosa región que conformaron la extinta Yugoslavia, hoy representan para China una puerta de entrada a Europa occidental para su llamada nueva ruta de la seda, esa ambiciosa red de proyectos de infraestructuras que por Italia no va a pasar, porque Meloni ha rechazado que los puertos italianos se utilicen para esta nueva ruta de la seda y que hacen pues más clave esta región de los Balcanes, sobre todo desde que en el año 2012 pues ese mecanismo de cooperación que une a los países de Europa Central y Oriental pues se recibieran ingentes cantidades de recursos de inversiones chinas en los Balcanes occidentales, y esto es algo que preocupa mucho en Estados Unidos y que están también planteando un discurso antiserbio. Y también aquí tenemos una cuestión de recursos naturales, en concreto del litio, el que algunos denominan como el oro blanco, por su importancia para el desarrollo de la nueva economía digital y las energías renovables. Y es que en Serbia hay un proyecto de 2.700 millones de dólares para levantar la segunda mina de litio más grande del mundo, un litio que quieren los alemanes y que evidentemente no quieren pagar a precio de mercado, con lo cual tenemos ahí un polvorín importante que de cara a 2025-2026 también tenemos que estar atentos. Atentos y mucho también en lo que pasa en el sistema energético, en un momento en el que parece que las aspiraciones de Rivera en esa transición, en esas renovables, está encontrándose con obstáculos. Es que realmente habíamos tenido una buena noticia, fíjate, paradojas, ¿no? Sobre todo con todo el discurso del cambio climático. Los 2 inviernos pasados fueron relativamente más calurosos, relativamente, que otros inviernos, o menos duros, vamos a decirlo así, sobre todo en el centro de Europa, y eso permitió pues ir capeando un poco la crisis energética después de la voladura del gasoducto Nord Stream. Pero este invierno pues es todo lo contrario, y la apuesta renovable germana pues está siendo un absoluto fracaso, como algunos venimos anticipando desde hace tiempo, ¿no? No hablamos en este caso de paneles solares, que en el centro de Europa, pues como es evidente, poca generación eléctrica ofrecen en invierno, porque hay pocas horas de sol, sino de la eólica, que tampoco funciona a pleno pulmón porque se está produciendo, bueno, pues un fenómeno que algunos denominan como el fenómeno de la calma oscura, que no es nada más ni nada menos que el viento deja de soplar, no mueve los aerogeneradores. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que se obliga a quemar gas natural para producir electricidad, lo cual pues ha disparado los precios de este hidrocarburo. Ayer lo comentaba Bittner en las claves del día. Antes llegaba barato y por ducto directamente de Rusia por el lecho báltico, y ahora pues los alemanes lo consiguen a precio de oro, revendido en parte por franceses y belgas y también por norteamericanos. Se ha disparado el precio de la electricidad a máximos del año, ha llegado a tocar 1.000 euros por megavatio hora en Alemania y Dinamarca a mediados de esta semana. Los futuros van en esta línea. España se libra de esta crisis parcialmente porque nos llega el gas argelino por tubo, pero aquí tenemos otro problema adicional. Ayer pues se volvió a producir por cuarta vez, tercera vez este año, por cuarta vez en el último año y medio, un parón obligado de la gran industria, pues para que no se produjera un apagón, porque la demanda de energía era mucho mayor a la oferta, porque las renovables, insisto, en invierno tienen un problema de interrumpibilidad. No pueden asegurar el suministro y por lo tanto tienes que tener energías de respaldo, lo cual es un fracaso absoluto de la política energética española.
Esta crisis, sobre todo en el centro de Europa, perjudica más a Alemania porque depende de sus vecinos para el suministro energético. La falta de producción eléctrica se compensa sobre todo también por envíos de Suecia y de Austria, pero ahora todos tienen el mismo problema. Y esto es lo que pasa cuando lo fías todo a una energía renovable que por su propio fundamento no puede garantizar la producción en todo momento y lugar. Yo siempre digo que las renovables están muy bien como complemento, pero de momento, sin un sistema de almacenado claro que permita que cuando hay sobrecapacidad, bueno, pues toda esa sobreoferta se pueda almacenar. Ya veríamos también eso, las repercusiones que tiene sobre el medio ambiente, ¿no? Porque estamos hablando al final de tener pilas gigantes que cuando acaben su vida útil, a ver qué hacemos con ellas, ¿no? Pero en todo caso es un complemento. Entonces, si te ciegas y solo vas a las renovables, pues tienes un problema. Y el problema es que la señora comisaria española de energía, bueno, de competencia o de transición energética, Teresa Rivera, tiene el encargo de aplicar esta huida hacia adelante, pintada de verde, para que en el futuro todos dependamos del gas de Estados Unidos. Un gas que además se espera o se pretende que esté almacenado en Ucrania, en la parte del oeste de Ucrania, que tiene muchos almacenes vacíos de gas, de tal manera que vamos a tener un montón de bombas literalmente de gas de Estados Unidos, que sí, que pueden solventar problemas de demanda europea en determinados momentos, pero que en un eventual conflicto bélico posterior con Rusia, pues van a ser pues realmente un gran problema, ¿no? Siempre que se les pague más a los americanos que al resto, y cuando tengan excedente nos seguirán mandando ese gas, algo que tampoco está garantizado en todo momento y lugar. Y la nuclear, que sería una posible opción, pues al menos en Alemania no está nada claro que se pueda producir una vuelta a esa apuesta nuclear después de los cierres tras el desastre de Fukushima, porque aunque el partido que lidera las encuestas, la CDU, tiene interés en esta fuente de generación, las eléctricas ya han dicho, las energéticas alemanas, que de reactivar las plantas nucleares pues naranjas de la China. Al final vemos cómo Alemania es un ejemplo de lo que no hay que hacer y por eso pues cada vez menos empresas extranjeras quieren invertir en el país, ¿no? Y eso pues de alguna manera va a facilitar, paradojas de la vida, a lo mejor era eso lo que se perseguía desde determinados poderes. Eso va a permitir que haya menos restricción, que haya menos reticencias a todas esas emisiones de deuda europeas y a esa, bueno, pues dilapidación, ¿no? del valor del euro y del poder adquisitivo de los ciudadanos, en virtud de un supuesto bien común que nadie termina de ver claro, Eva. Y mirando precisamente a otros asuntos, esta semana lo que hemos asistido es a ese 10 de diciembre, a ese aniversario, el primero de Javier Milei al frente de Argentina, con lo que es la lectura, con las luces y con las sombras. ¿Cuál es tu análisis, Lorenzo? Bueno, los oyentes y los telespectadores de Negocios Televisión saben que yo he sido muy crítico con Milei y bueno, pues yo creo que también les debía una reflexión, ¿no? Después de este primer año. Es verdad que Milei ha conseguido pues estabilizar relativamente una economía que ha estado durante mucho tiempo sometida a crisis recurrentes. Es verdad que también ha controlado relativamente la inflación, que ha estado desbocada, y que aunque sigue creciendo, pues evidentemente no lo hace a tasas de antaño. A todo ello hay que sumar pues la liberalización de muchos sectores económicos de las cadenas impuestas por los burócratas argentinos durante su historia reciente. Y también entre sus luces pues vemos como el peso que se ha depreciado crónicamente. Recordemos que Milei lo comparaba con un excremento el año pasado, pues se ha ido fortaleciendo frente al dólar del mercado negro en los últimos 6 meses. Y también vemos cómo desde que fue elegido Milei, pues los precios de la deuda pública argentina, que durante mucho tiempo estuvieron pues por los suelos, prácticamente se han triplicado en una deuda pues que también está reflejando, ¿no? Ese saneamiento, vamos a decirlo así, del tesoro argentino. Estos hitos los ha logrado Milei sin tener un control parlamentario fuerte, lo cual pues tiene más mérito aún, ¿no? Porque es verdad que utiliza poderes ejecutivos para sortear su falta de mayoría en el Congreso, que algunos pueden considerar que pueden ser llevar a la democracia hasta prácticamente romper sus costuras, promulgando cientos de medidas de regulación y poniendo a la oposición contra las cuerdas. Y luego, fundamentalmente, el hecho de que ese superávit fiscal lo haya logrado recortando gasto público. Es verdad que a costa de dejar de pagar, pues no solo a determinados empleados públicos, sino también a algunos municipios que ahora tienen problemas, ¿no? Para poder sacar adelante sus cuentas públicas. Todo ello lo ha logrado sin que haya habido una importante contestación social. Yo siempre he dicho que este era el mayor riesgo de un plan de ajuste de este tipo, que la gente pues salga a la calle y al final pues acabes fagocitado y huyendo en un helicóptero después de que los sindicatos tomen las calles. Y según una encuesta que publicaba Financial Times hace unos días, aproximadamente el apoyo de Milei en el país sería del 50%. Esto serían las luces. Pero evidentemente la situación de la economía argentina sigue siendo crítica.
sin los préstamos del Fondo Monetario Internacional el país suspendería pagos en estos momentos y en el año 2025. Este año el país no sale de la recesión, el PIB per cápita está por debajo del registrado durante la pandemia. El Producto Interior Bruto tendría que crecer un 6% el año que viene para recuperar este PIB per cápita, lo cual, aunque haya algún organismo que apunta a un crecimiento del 5,5, evidentemente yo lo veo un poco difícil. La actividad industrial y los salarios están por los suelos. El poder adquisitivo de los hogares está por debajo de los niveles de hace 10 años. Es verdad que con todo esto Milei contaba, cuando hablaba de la motosierra, ya hablaba del ajuste. En estos momentos, según datos del gobierno, el 53% de los argentinos son pobres. El 53%. Son 10 puntos más que cuando Milei llegó al poder. Como digo, esta situación pues es algo con lo que contaba el propio Milei. Es verdad que él ha priorizado abordar la tasa de inflación de Argentina por encima de todo lo demás, esa famosa motosierra que además ha anunciado que va a continuar en el año 2025. También quiero hacer una precisión. Milei no ha dicho que va a bajar el 90% de los impuestos. Ha dicho que va a bajar el 90% de los impuestos. Esto implica que del 100% de impuestos que hay, 90 los va a eliminar, no que vaya a bajar el 90% de los tipos de los impuestos. Que esto también hay que decirlo, ¿no? Y luego, pues las promesas incumplidas. El cierre del Banco Central es la más evidente. En lugar de echar la persiana, está sirviendo para hacer ingeniería contable con un cambalache del pasivo entre el propio Banco Central y el Tesoro. Está cambiando una deuda por otra. Todo ello realizado por un tipo que ha puesto al frente de la institución, que es un hombre de Wall Street, criado en JP Morgan y Deutsche Bank, que fue su secretario de Finanzas de Macri, Santiago Bausili, y que en su momento fue procesado ya por conflicto de intereses. Tenemos una devaluación importante que se produjo al principio en el peso, pero luego progresivamente sí ha ido recuperándose. Atrás queda esa idea también de dolarizar completamente la economía. Ahora se habla de una competencia de monedas. Y otro aspecto que no ha cumplido Milei, pero yo creo que en este caso es positivo, es algo que yo le he criticado mucho, es su enfoque respecto a China, que es un país determinante no solo para suministrar divisas al país, sino porque es un socio comercial y estratégico. China es el segundo socio comercial más importante de Argentina, después de Brasil. Es un prestamista crucial, a cuyo gobierno pues Milei ha pasado de calificar de comunistas asesinos a defensores del comercio que no quieren influir en las políticas de los países con los que negocia, ¿no? Esto permite a Milei tener un as en la manga cuando los señores de Wall Street le aprieten las tuercas. Y luego, sobre el plano económico, pues también quedan dudas sobre cómo se van a producir esas privatizaciones, esa enajenación de activos públicos y hasta qué punto pues pueden suponer la venta del país por un plato de lentejas, que es algo en lo que yo insisto también mucho, esas gestores de fondas que quieren controlar recursos agrícolas, ganaderos, energéticos, argentinos, y que pueden bueno, pues tener una vía también para entrar a través de ese acuerdo Unión Europea-Mercosur, si finalmente es refrendado por los Estados europeos. Así como resumen final, para que Argentina pase del control de la estabilidad a un crecimiento sostenible, hay muchos desafíos. Y el primero de ellos es ese levantamiento de los estrictos controles de capital y de las divisas de Argentina, que fijan el tipo de cambio oficial e impiden que empresas y particulares muevan dinero libremente fuera del país. En la medida en que pueda solventar todo esto, pues estará la clave para determinar si el país conserva su soberanía recibiendo capital extranjero y siendo un ejemplo de política económica para otros países, o se convierte en un mercadillo persa que convierte al país en un satélite más de los señores del dólar. Pues muchísimas gracias una vez más, ha sido un verdadero placer. Gracias, Lorenzo Ramírez. Feliz jornada, feliz negocio, mejórate, buen fin de semana. Igualmente, un abrazo, Eva.